se dio muy fuertemente en América Latina sobre cómo cambiar a la sociedad, cómo cambiar el poder, cuál es el papel de los gobiernos progresistas, por ejemplo, y de los movimientos sociales. Se necesita autonomía, se necesita relación con los partidos políticos. Es un debate muy interesante del último periodo en América Latina, por cierto, fuertemente. Claro. Y yo creo que este debate es un debate estratégico central para pensar otro mundo, más allá del capitalismo, más allá del neoliberalismo. Y se dio en parte en un primer momento gracias al movimiento zapatista. Yo creo que hay un primer momento, el movimiento 94. Claro, 94, el surgimiento zapatista ya aporta una primera respuesta, digamos. Después de la caída del muro, cuando ya se desarrolla el movimiento altermundialista, es diciendo ya nosotros vamos en nuestro territorio cambiar la forma de gobernar, desde la autonomía, desde el territorio, desde la comunidad indígena y más allá del Estado, digamos. Bueno, y tú sabes, Holloway, después John Holloway teoriza eso de manera un poco, incluso a veces casi caricatural, porque los propios zapatistas tienen forma de poder. No es que cambiaron el mundo sin tomar el poder, los zapatistas tomaron el poder. Y es un debate que se puede tener con John Holloway, ¿no? Y construyeron una zona liberal. Claro, y donde hay caracoles, donde hay espacios comunitarios, donde hay mandos, pero comunitarios rotativos, pero hay un poder estructurado. Incluso hay un ejército que es más vertical y constituido como poder que un ejército de liberación nacional. Pero es cierto que cuestionaron la forma del poder estatal, central, oligárquico, autoritario, eso es verdad. Pero comenzaron a cambiar sus vidas en un territorio dado, construyendo otras formas de poder. Y a mí me parece muy interesante, hay que valorarlo. Son 20 años de experiencia, hay muchas lecciones que sacar de ahí, lecciones positivas y lecciones críticas, por supuesto. Por ejemplo, actualmente en México hay entre 70.000 y 100.000 víctimas de la guerra por parte de los militares, paramilitares, narcotraficantes, y la experiencia zapatista no dio respuesta a eso, no dio respuesta a la pobreza de México, a la desigualdad, dio respuesta en un territorio limitado. ¿Qué hacemos con el Estado, a pesar de todo? Es una gran pregunta. Y lo que me parece interesante en este debate es que en el último periodo surgieron otras formas de tentativa de respuesta, esta vez más desde los gobiernos. La experiencia bolivariana de Venezuela, la experiencia boliviana de revolución democrática indígena en Bolivia, de otras formas de experimentación, y que también hay que insistir, vienen inicialmente de grandes movilizaciones sociales, es decir, donde hubo más experiencias democratizadoras, o algunos dicen post-neoliberales, o nacional populares, o bueno, podemos discutir, es donde hubo más movilizaciones sociales, como en Bolivia, o más derrumbe, ¿no?, del sistema tradicional político, como Venezuela. Es como un derrumbe desde arriba, más de Venezuela. Y surge una figura carismática, Hugo Chávez, que cataliza, ¿no?, todo esa... Neutraliza también. Claro, verbaliza, Neutraliza. empodera, politiza la sociedad, pero desde arriba, más que desde abajo. En un primer momento tuvimos lo que algunos llamaron la ilusión de lo social, o la ilusión de la autonomía. Todo era autonomía. Tony Negri, John Holloway, más allá del Estado, cambiamos el mundo sin tomar el poder, sin el Estado. La multitud surge y construye sociedad, casi sola, de manera no institucionalizada. Ya podemos ver los límites de esa visión, porque por supuesto en un momento dado la sociedad se desmoviliza, por supuesto necesitamos forma institucionalizada, pero democrática, autogestionada, pero son institucionalizadas también. Y en otro momento, yo creo que el último periodo apareció cada vez más la ilusión del Estado, o el riesgo de la ilusión del Estado, que a través de los gobiernos
Lula, Kirchner, incluso Chávez, y vamos a cambiar la sociedad y superar el neoliberalismo. Y yo creo que ya estamos llegando al fin de ciclo, donde vimos todos los límites también. En Argentina es una gestión nacional popular o populista incluso, o en Brasil estamos frente a un gobierno que desmovilizó, canalizó, cooptó el sindicalismo, la CUT, los movimientos sociales, intentó cooptar incluso el movimiento de los trabajadores sin tierra, que una parte está con el PT. Entonces ahí hubo ilusión del Estado, del gobierno, que a través de lo institucional, de lo electoral, se iba a poder cambiar realmente una estructura social en América Latina que es muy desigual, muy violenta, donde el capitalismo periférico domina todos los espacios, capta tierras, recursos humanos. Y entonces en ese debate estratégico no es que hay que buscar un punto intermedio, no es un punto intermedio, pero hay que ver cómo desde lo social, desde la lucha social, la lucha de clase incluso, cuestionar el modelo capitalista, pero al mismo tiempo sin abandonar la necesidad de pensar proyectos políticos a una escala más allá de lo local, digamos, es decir, a nivel nacional, a nivel regional. La necesidad de buscar claro, de más buscar allá del local. Alternativas políticas y entonces pensar el Estado, pensar la institucionalidad en un momento dado, porque hay que articular la fuerza social con proyectos políticos alternativos. Eso es el gran desafío. Bueno, eso es la gran pregunta de la transformación. Por ejemplo, si tomando el caso venezolano, comenzaron a hablar de la posibilidad de un Estado comunal, desde los consejos comunales, hasta una escala regional, hasta una escala nacional, Estado comunal. Que casi los términos ya son una contradicción en sí. Claro. Un Estado no puede ser comunal, pero la idea era esa, democratizar el Estado. Hasta el momento no se logró. Tenemos todavía en Venezuela un Estado burocrático, donde hay niveles de corrupción muy importantes, etcétera, etcétera. Pero la idea desde la Comuna de París, casi, la idea de la emancipación es esa, como algo que duró 3 meses. La autogestión. Algo que duró 3 meses. Claro, como desde sí, pero todas esas experiencias son efímeras. Entonces, cómo estabilizarla y al mismo tiempo cómo profundizarla. Eso es el gran desafío. En la actualidad, por ejemplo, en América Latina, yo pienso que hay un montón de experiencias de poder popular constituyentes, pero que son muy variadas, poco articuladas y que viven en los intersticios un poco. Entonces puede ser una empresa recuperada. En Argentina hay varias, en Brasil también. Claro. Una cooperativa. Claro. Puede ser en Colombia experiencia de comunidad indígena en pleno medio del conflicto colombiano, de la guerra, sobreviven y de manera comunitaria lograron reconstruir nuevas formas de vida, de producción agrícola. Entonces son formas de poder popular también. Pero que continuamente son desplazados. Claro, y al mismo tiempo hay 5 millones de desplazados. Y que se van a vivir en las comunas. Claro, entonces no representan una alternativa a nivel país, pero sí son formas concretas, utopías concretas, decía Ernst Bloch, que hay que valorar, que permiten comenzar a pensar más allá del capital, digamos. Claro. Pero partiendo de esas experiencias, ¿cómo hacemos para forjar un proyecto estratégico país y latinoamericano, nuestroamericano, podemos decir? Afuera, ahí yo diría, se puede superar el capitalismo, pero desde dentro. No desde dentro, significa socavar y al mismo tiempo terminar con el capital. En un momento dado hay una centralidad del poder. Claro. Y si evacuamos esa noción, ¿cómo hacemos para resistir frente a una multinacional desde la micropolítica?
¿Cómo enfrentamos un ejército de Estados Unidos que invade un país para impedir una experiencia emancipatoria? Claro. Desde la micropolítica no lo vamos a lograr. Es una fórmula para niños. Entonces ahí hay una crítica, sí. Pero si la única respuesta es el Estado, perdimos también. Y es una lección del siglo XX. Bueno, es interesante porque yo creo que hay acciones individuales y hay que reconocerlas. Y hay acciones colectivas. Por ejemplo, pasar solamente por un acto de consumo alternativo, por un acto Por ejemplo, está la idea, dejemos de pagar las deudas. Que todo el mundo deje de pagar la deuda y el neoliberalismo se acaba. Aquí en Chile, el sustento del sistema neoliberal es la deuda, pero a una escala descomunal, mayor. El centro del sistema es la deuda. Si un día X todos dejamos de pagar nuestra deuda, este sistema ya no puede sustentarse. Pero es también utópico en el sentido que son acciones individuales acumular. ¿Y cómo hacemos para acumular todas estas acciones? O sea, en un momento dado se necesita también proyectos colectivos, incluso que a veces no son mayoritarios, pero que pueden en un momento dado impactar, incidir y fisurar el modelo. Por ejemplo, aquí en Chile, en 2011, hubo una fisura del modelo a través del movimiento estudiantil. Cuestionó un pilar del sistema, es decir, el mercado de la educación. Y esa fisura después se expandió a toda la sociedad y en un momento dado, 80% en las encuestas, 80% de la población chilena estaba a favor de la movilización de los estudiantes, lo que nunca se había visto ni durante la Unidad Popular. Es la primera vez que hay una tan grande mayoría a favor del movimiento social conflictivo, que bloquea la calle, que ocupa las universidades, los liceos. Entonces, yo creo que ¿Y lo que pasó? se necesita movimiento social ofensivo. Pero, ¿qué pasó? Porque hoy día Bachelet llegó con un proyecto que yo llamo Junto con Camila. transformista, social liberal transformista, recuperó las reivindicaciones estudiantiles, integró los líderes del movimiento, lo instaló en el Parlamento y dijo, vamos a reformar, y es verdad, están reformando, hay que reconocer, pero dentro del sistema. Entonces calmamos la calle, reformamos para estabilizar el sistema y respondimos al temor que tuvieron la élite, la clase dominante en ese momento. Entonces, ¿qué faltó? Aquí en Chile, por ejemplo, ¿qué faltó? Primero, los trabajadores Que no estaban. no estaban. ¿Y cómo vamos a hacer para superar este sistema sin los que en gran parte lo construyen, los trabajadores? También los estudiantes, también los pobladores, también los indígenas, también las mujeres, pero también los trabajadores. Y en este momento no estuvieron, no hubo una alianza, digamos. ¿A dónde estaban los trabajadores? El movimiento sindical quedó paralizado, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, organizó 2 días de paro nacional, pero fue muy tímido y de nuevo ahí encontramos un problema, es que la CUT está muy dominada por partidos que estaban en el gobierno o estuvieron en el gobierno. Entonces faltó esta alianza. Y segundo, faltó proyecto y organización política, digamos, alternativa o independiente. Bueno, yo creo que la idea del adiós al trabajo es problemática. No desapareció la centralidad del trabajo, sí se fragmentó fundamentalmente, ya no existen un asalariado homogéneo, concentrado, una clase obrera estructurada, consciente de ella misma, consciente de su clase. Pero también sería una ilusión pensar que desapareció el trabajo, porque el trabajo es un punto nodal del capitalismo. Por ejemplo, actualmente en Argentina, si vemos dónde está el centro del conflicto social, en los sindicatos. Hace poco hubo una huelga nacional, el sindicato de fábrica está
dando nuevos colores al movimiento social en general. Entonces, el anuncio sobre el fin del trabajo, el fin del sindicalismo, el fin de la clase obrera, hace parte también de una retórica que viene con el neoliberalismo y al mismo tiempo es un reflejo de una realidad, es cierto, fragmentación, atomización, desaparición del sindicalismo de clase, de la fábrica como la conocimos, pero la clase obrera a nivel mundial está en plena expansión, basta ver lo que está pasando en China. En América Latina, sí, estamos enfrente a un panorama de fuerte fragmentación, atomización. A pesar de todo, el sindicalismo es un actor relevante del contexto de los movimientos sociales. En México, los electricistas fueron centrales en los grandes conflictos del último periodo. En Argentina, ya lo dije, hay un auge creciente de conflictos clasistas. En Brasil, el movimiento sindical fue cooptado en gran parte, pero a pesar de todo, la fábrica en Brasil sigue siendo importante. Y además al mismo tiempo que se destruye la clase obrera industrial, se proletariza los servicios. Porque alguien que trabaja en un supermercado, una caja, es una obrera de caja. Hace un gesto mecánico de una clase obrera en realidad. Hay una proletarización de los servicios bancarios, de supermercados, de call center. Y entonces son otra forma de explotación del trabajo. Esa es la gran dificultad, es que ya no hay referente clasista, sindical, realmente que sea capaz de cohesionar los trabajadores para ir al choque, digamos. Claro. Aunque hay que tener cuidado porque siempre anunciamos desde los 80 el fin del trabajo, claro, y vemos que cada vez está surgiendo más. El caso argentino últimamente es impresionante, el número de huelgas que hay en Argentina es impresionante. No fueron la clase media endeudada y los trabajadores desocupados, los piqueteros, sí, es cierto. Pero este fenómeno está en fase de cambio importante. Si tomamos el caso chileno también, que es muy interesante, por supuesto el movimiento mapuche es central. Desde hace décadas es central, cuestiona el estado colonial, postcolonial, claro, chileno. Pero lo que quería decir es que si vemos el panorama chileno, el movimiento mapuche todavía es importante. El movimiento estudiantil ha sido central. El movimiento sindical, por cierto, es muy debilitado, fragmentado. Pero, a pesar de todo, en los últimos años, los momentos en que el modelo realmente tambaleó, realmente estuvo cuestionado, también fue a través de movilizaciones sindicales. Por ejemplo, los puertos. Últimamente, los trabajadores portuarios en Chile, paralizaron todos los puertos. Y ahí el modelo neoliberal está en jaque, porque ya no puede exportar. Y ahí mostraron que en algunos momentos estos trabajadores tienen una posición estratégica que es capaz de cuestionar el modelo. El problema es que no lo cuestionan hasta realmente hacerlo caer. Pero ahí hay una posición estratégica que es muy interesante. En décadas los mapuches nunca tuvieron la capacidad de cuestionar como lo hicieron los portuarios en una semana, paralizando todos los puertos. Porque el empresariado chileno, que es uno de los más potentes de América Latina, estaba llorando, yendo al gobierno, diciendo hay que mandar a los militares. Hay un empresario que dijo necesitamos un nuevo Pinochet. Eso, un gran empresario de los portuarios. Necesitamos un nuevo Pinochet porque eso no podemos aceptar los estudiantes en la calle, podemos aceptar problemas en el sur con los mapuches, podemos aceptar campamentos y pobladores movilizados, pero puertos paralizados, eso no lo podemos aceptar porque eso nos impide acumular el capital. Entonces, por eso yo digo hay que relativizar la idea del fin del trabajo y al mismo tiempo estoy de acuerdo reconocer el cambio radical del panorama de lo que era la clase obrera de los 70, etc. Y sobre todo reconocer la fuerza de la multisectorialidad. Eso es cierto en América Latina.
son los movimientos indígenas que permitieron renovar el panorama del cuestionamiento del modelo, son las mujeres que cuestionan el machismo, el paternalismo, son los estudiantes que cuestionan el modelo de educación. Y entonces hay que olvidar que solo la clase obrera, solo los trabajadores van a cambiar el capitalismo. Claro. Pero tampoco abandonemos la idea que los trabajadores tienen un papel importante que jugar en ese otro mundo posible, digamos. En América Latina, por ejemplo, cuando David Herve habla de acumulación por disposición, en América Latina concretamente son materias primas, recursos, tierras, biocarburante, petróleo, gas. Es bien concreto también esa acumulación y se da a través de un saqueo sistemático neocolonial y de un reajuste, ¿no?, de las relaciones internacionales, de la división internacional del trabajo. Entonces, cuando hablamos de la teoría de la dependencia en los 70, por parte sigue siendo vigente, pero bajo otro contexto y otras condiciones. Por ejemplo, ver que hoy día América Latina es de nuevo una fuente de acumulación de materia prima como lo fue hace un siglo atrás. Claro. Pero en otras condiciones, ahora por parte de grandes multinacionales, con un extractivismo basado en nuevas tecnologías. No más el modelo de latifundio. Claro, para nada. Es un capitalismo biopolítico basado en el extractivismo. O sea, las condiciones son muy diferentes también. O sea, cómo enfrentamos ese nuevo escenario también significa ser creativo, creo. Ser creativo, tener capacidad de regenerar la manera de pensar, las alternativas, la forma de organización, sin perder las lecciones del siglo XX. El tema de la violencia yo creo que es un tema sumamente complejo, porque no hay respuestas fáciles, eso lo quiero decir. Por cierto, si vemos el panorama de América Latina, ¿de dónde viene principalmente la violencia? Del Estado. Claro. O sea, yo creo que hay que partir de ahí, Claro. si no uno se pierde completamente. Claro. La violencia en América Latina es ante todo una violencia estatal. Claro. Sí, esa es la base. El Estado es un Estado que concentra, que tiene el monopolio de la violencia, pero que la ejerce fuertemente hacia sus poblaciones, hacia sus movimientos sociales, los niveles de represión policíaca, paramilitar también, muy importante en América Latina. Bueno, en Colombia, por supuesto, pero no solamente en Colombia, en las favelas de Río, aquí en Chile, los niveles de víctimas de abusos policiales, las últimas estadísticas muestran una explosión. No es que hay una regulación, hay un aumento cada vez más desde la transición de la forma de violencia policial. Sí. En la periferia. Hacia los pobladores o hacia los manifestantes. Claro. Tortura No en en la camiones de periferia. policía. No, en la periferia. A la periferia de las ciudades. Sí. Sí, en También. pobladores, lo que en poblaciones son la periferia de las ciudades. Entonces, ese nivel de violencia está en todos los países y se expresa fuertemente hacia las formas de expresión popular o en general, hacia los pobres en general, las clases populares. Con diferencias y tiene que ver también con qué es el Estado de América Latina, que es un Estado que sigue siendo al servicio de la oligarquía local, por lo general. Pero no solo. No solamente, bueno, en algunos países conoció transformaciones, como en Venezuela, Bolivia, con nuevas constituciones que intentan crear nuevos derechos, pero eso no quita que todavía, incluso en Venezuela, incluso en Bolivia, las fuerzas policiales también tienen actos de represión, etc. Y eso lo reconoció el propio Chávez, el propio Morales. Entonces, como los movimientos sociales, hablando de violencia revolucionaria, que es el gran tema de los 70 en América Latina, como hoy los movimientos sociales, en un contexto que ya no es de enfrentar a dictaduras, donde la legitimidad de la violencia revolucionaria era evidente, es decir, violencia revolucionaria frente a dictadura cívico-militar. No hay otra manera de enfrentar una dictadura cívico-militar.
o por lo menos es legítimo enfrentarla con las armas. A nivel bastante masivo había un consenso en grandes sectores. Hoy, en contextos constitucionales, donde hay un Estado de Derecho neoliberal o progresista, entre comillas, cómo los movimientos sociales, la sociedad civil enfrenta este tipo de violencia. Esa es la gran pregunta. Yo creo que hay un derecho a la autodefensa que se puede reconocer, es decir, los mapuche enfrentan niveles de violencia de Estado muy alto en el sur de Chile, sectores de ellos reivindican el derecho a la autodefensa, a protegerse, incluso a ejercer niveles de violencia frente al Estado que los reprime permanentemente. Y al mismo tiempo, están caracterizados como actos de terrorismo. Por parte del Estado, sí. Son caracterizados como terroristas y le aplican las leyes antiterroristas de la dictadura en democracia, que significa justicia militar, testigos cubiertos, aunque el último gobierno prometió que ya no iban a aplicar la ley antiterrorista. Y a nivel político, todavía el objetivo de la violencia revolucionaria es practicable, es factible, es una pregunta importante, porque caer en una visión foquista o guerrillera hoy en América Latina parece complejo si aspiramos a desarrollar formas masivas de movilización anticapitalistas, digamos. Al mismo tiempo sobreviven en toda América Latina formas de guerrillas, en México, en Colombia por supuesto, algunas en Perú, pero cómo ejercer formas por lo menos de autodefensa pero legítima en nombre de la mayoría, eso es una pregunta. En un contexto constitucional, en un contexto de Estado de Derecho, incluso es un Estado de Derecho neoliberal o autoritario. Y sacando las lecciones también que el ejercicio de la violencia significa muy a menudo verticalismo. Es decir, si aspiramos a autogestión, a horizontalidad, a practicar formas de democracia la más amplia posible, es complejo el ejercicio de la violencia, porque el ejercicio de la violencia también necesita ciertos niveles de verticalismo, de mando unilateral, etc. Claro. Es el gran dilema zapatista y es también la respuesta zapatista de delegar de manera permanente el poder a las comunidades y tener un ejército de liberación nacional que se retiró, ¿no?, a la montaña, que está aquí solamente en caso de. Claro. Entonces ya no estamos en la discusión por lo menos de los 70, ya cambiamos completamente en ese nivel. Y al mismo tiempo... Pero queda la duda, sí. Queda la duda de la multitud se desmoviliza. Por eso, y sería completamente equivocado, yo creo, dejar de lado el tema de la violencia. Hay violencia en la sociedad, el sistema es violento, hay niveles de represión muy altos, y entonces tenemos un derecho a la autodefensa. Eso es un derecho básico. Incluso, por ejemplo, yo soy francés, en la Constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos, uno de los artículos es el derecho a la rebelión y a la autodefensa. Por supuesto, la clase dominante se olvidaron de eso. Incluso en Argelia. ¿Cómo? Incluso en Argelia. Sí, evidentemente. Pero autodefensa, ejercicio de la violencia legítima por parte de los movimientos sociales, y al mismo tiempo viendo que ese tema es un tema muy complejo en el cual nos podemos quemar los dedos, ¿no?, en el cual nos podemos también autodestruir. Eso es la gran complejidad de este tema. No se puede ser tajante, decir, no, terminó, ya no hay violencia, y que hay tentativas de golpe de Estado en Venezuela, en Bolivia, hubo en Paraguay, etc. Y hay un golpe de Estado mediático todo el tiempo. Exactamente. Hay represiones en todos los barrios populares de América Latina, hay niveles de represión manifestante increíbles.
Entonces yo entiendo los jóvenes que se encapuchan, yo entiendo los jóvenes que tiran molotov porque hay mucha rabia, hay ganas de enfrentar ese sistema. Pero el tema real es la eficacia estratégica del momento del ejercicio de la violencia. Ese es el tema real, que es complejo y que ese ejercicio o ese derecho de autodefensa tiene que ser más masivo, mayoritario, para ser eficaz. Si es un acto aislado, un pequeño grupo que lo ejerce, yo creo que es ineficaz, incluso puede ser contraproducente, producir niveles de represión muy altos contra el movimiento social. Claro, claro. A questão do espontaneísmo. La cuestión del espontaneismo también, Claro. de los actos, Sí, todo ese debate que hay con de los grupos anarquistas. una parte del movimiento anarquista que ven la violencia así espontánea en un momento dado como el acto rebelde supremo, digamos. Yo puedo preguntar, ¿para qué me sirve poner una bomba en un banco solo, así? Poner una bomba en un banco, como símbolo. Sí, simbólicamente, pero ¿a qué conlleva? ¿Permite cuestionar el sistema bancario? Hasta el momento no. Tal vez sí, si fuese dentro de un gran movimiento social conflictivo que enfrentará el sistema financiero de tal país, y en ese contexto se decide incluso destruir a una sede de un banco. Ahí tiene más lógica, digamos. Claro. Y ojalá sea cuando no hay nadie en el banco, por supuesto, porque los empleados del banco yo no lo veo responsable del sistema financiero global. Como tú bien lo dijiste, en América Latina y en otras latitudes, el tema de la victimización, ¿no? Caímos en una visión victimaria. Cuando en América Latina, por ejemplo, los que cayeron, los que fueron desaparecidos, torturados, asesinados, no son víctimas, son actores políticos, revolucionarios o reformistas, pero actores políticos que tenían un proyecto político y por eso fueron asesinados, reprimidos, desaparecidos. Entonces, reducir su condición a una condición de víctima es vaciar el contenido por lo cual desaparecieron y fueron reprimidos. Es casi una traición de lo que fueron ellos. Y en Chile hay una gran tendencia en los derechos humanos de quedarse una memoria del dolor y una memoria de la víctima. Lo que es diferente, yo creo, en Argentina. Por ejemplo, las madres, grandes sectores de ellos, reconocieron el estatuto político de los desaparecidos. Mucho menos en Chile. En Chile las agrupaciones de familiares se centraron en recuperar los cuerpos, recuperar la verdad, recuperar la verdad, sí. La verdad de los cuerpos, ¿a dónde están? A dónde están y también cuándo, cómo, con quién, la justicia. Sí. Eso los organismos de derechos humanos reivindican también la justicia. Pero Que es una forma de blanquear el Estado. claro, es una forma por lo menos de despolitizar ese conflicto que Claro. hubo. Y es un gran problema. Y por otro lado, en la misma dirección, blanquear el Estado. Claro, porque claro, el Estado como responsable institucional de la represión. Y en Pero ese... blanquear el Estado porque el Estado, por ejemplo, va a hacer los pagos. Claro, hay indemnización, aunque un sector reivindica la justicia, es decir, la condena del verdugo, del responsable. Pero el gran problema, por ejemplo, chileno o de otros países, es que hay niveles de impunidad que son muy importantes, ¿no? Y esa impunidad significa también la reproducción en el tiempo de la represión. No solo la represión pasada, pero la represión actual. Porque ¿cómo le vamos a pedir al Estado chileno hoy ser garante de derechos fundamentales, del derecho a manifestarse, etcétera, cuando
la práctica sistemática de la represión nunca la condenó. Es decir, los agentes del Estado se sienten impunes, se sienten inmunes frente a la justicia, porque si cuando hubo desaparición, tortura, asesinato, no hubo justicia, bueno, hay como un pacto del silencio, pero un pacto de la impunidad que se reproduce en el tiempo. Entonces, el desafío de los derechos humanos tiene que ser un desafío también político. Recuperar el proyecto político de los caídos y al mismo tiempo politizar la problemática de los derechos humanos. Hay una dictadura, es la dictadura del capital, podemos decir, que ella permanece bajo diferentes formas, niveles de acumulación, formas de acumulación y regímenes políticos. Y eso es cierto que hay continuidades y rupturas. Es un proceso como dialéctico. Por supuesto que hoy día en Chile no tiene nada que ver el régimen político con lo que era la dictadura cívico-militar de Pinochet. Claro. Y al mismo tiempo... No se hace más necesario. Claro, es la transformación, la transición, como se dio, la transición pactada, permitió mantener el régimen de acumulación neoliberal bajo otras formas institucional que es hoy el Estado de Derecho neoliberal. Pero hay que reconocer también los cambios, porque los cambios son importantes y son productos muy a menudo de luchas. Es decir, el fin de la dictadura no es solamente porque los Estados Unidos ya no querían dictadura militar, es también porque a nivel interno, internacional, hubo resistencias, hubo luchas para terminar con el régimen militar. Entonces, dentro del régimen político actual, hay espacios que se ganaron productos de luchas, aunque a nivel hegemónico se reproduce, por cierto, el neoliberalismo elaborado en dictadura y que hoy día existe de manera incluso profundizado, yo creo, perfeccionado. Es decir, el nivel de invasión del mercado es tal que, por cierto, ya casi no se necesita una dictadura para mantenerlo. Y eso es el gran drama actual. Pero si vemos los vecinos de Chile o la experiencia boliviana, venezolana, ecuatoriana, donde ellos piensan el post-neoliberalismo, no el post-capitalismo, el post-neoliberalismo. Por ejemplo, en Ecuador hablan de revolución ciudadana. Algunos críticos, como Alberto Acosta, Decio Machado, otros, dicen al final es un neocapitalismo. Es decir, el cambio es, por cierto, hay más política pública hacia los más pobres, y eso es verdad. Hay más políticas sociales de salud, hay más autopistas, etc. Hay un discurso también más crítico, hay una crítica del imperialismo, pero el modelo de acumulación se perpetúa e incluso se profundiza en algunos aspectos por la presencia de multinacionales, por la acumulación por disposición, por el extractivismo, en Ecuador por la pérdida de Yasuní, etc. Entonces, ¿el agronegocio se presenta ya también? ¿Cómo? ¿El agronegocio se presenta ya? El agronegocio, muy fuerte, la extracción de petróleo y la venta de camarones y plátano, banano, que es catastrófico. ¿Cómo pensar el post-extractivismo en América Latina? ¿Cómo pensar no solamente más allá del neoliberalismo, es decir, con un Estado regulador? Es verdad, en Ecuador vuelve el Estado, es un retorno del Estado. En Bolivia hay un retorno del Estado también, de políticas públicas. Pero más allá, ¿cómo pensar No es un Estado indígena. romper con el modelo de acumulación, que es algo más profundo? Y ahí es más difícil también. Yo no digo que hay una solución así mágica, ya vamos a llegar con el partido de la vanguardia y va a dar la solución a todo el mundo. Pero el gran problema hoy día es que
ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en Bolivia, menos aún en Brasil, menos aún en Argentina, se ha podido superar el modelo de acumulación capitalista, extractivista, que incluso se está profundizando con una presencia de multinacionales cada vez más fuerte. Incluso por ejemplo, en Bolivia se ha logrado controlar, regular. Hoy día el Estado boliviano recupera gran parte de la riqueza del gas que se llevan las multinacionales. Hugo Chávez recuperó PDVSA y el petróleo con un control estatal importante. Pero Exxon, Total, están ahí en la franja del Orinoco extrayendo petróleo. Entonces, la contradicción es fuerte, está ahí. Y yo creo que una de las soluciones, por supuesto, es la posibilidad de pensar a la izquierda desde abajo y pensar también los movimientos sociales, su capacidad de irrumpir, su capacidad de organizarse sin depender siempre del Estado, del gobierno, o incluso sin depender del líder carismático. Y es el límite tal vez en el cual llegamos hoy día en América Latina. Claro, yo creo que es el debate actual, ¿no? Más allá de la ilusión, hubo mucha ilusión, mucha esperanza en las izquierdas, incluso europeas, por ejemplo, que mira mucho hacia América Latina, viendo los procesos actuales progresistas o nacional populares, lo vieron como la alternativa. Yo creo que lo que estamos viendo son también los obstáculos ahora, muchos obstáculos, muchos límites. Y la clave es, y en este sentido yo creo que a autores como Raúl Sibeci, que a veces se puede catalogar de autonomista, hay también textos interesantes de su parte, porque él insiste sobre que cómo los movimientos sociales conservan su capacidad independiente de construir proyectos alternativos. Y en este contexto, frente a gobiernos que, más allá de la capacidad de inyectar más dinero hacia los más pobres, de regular la presencia de multinacionales, no mostraron capacidad de romper el modelo. La clave yo creo que está en los movimientos sociales y en las clases populares organizadas, trabajadores, pobladores, mujeres, indígenas. Y también en la capacidad de tener un proyecto que ya cuestione no solo el neoliberalismo, pero que cuestione el capitalismo concreto de América Latina, que es un capitalismo periférico, capitalismo de guerra, capitalismo de acumulación, de extracción, enfrentar las nuevas carabelas, ¿no?, que son las multinacionales. Ese concretamente es la dificultad. Insistiendo en el hecho que solo movimientos sociales no lo vamos a lograr, solo partidos de vanguardia no lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo crear proyectos políticos plurales, pero también desde abajo a la izquierda, que tengan capacidad de irrumpir, ¿no?, de incidir para justamente cuestionar los límites, incluso los límites de los gobiernos progresistas? Hay sectores de la izquierda que dicen que no, frente al imperialismo, el que cuestiona al gobierno es pro-imperialista. Yo creo que es un grave error. Solo con la crítica, solo con la capacidad de cuestionar los límites, vamos a poder avanzar. Por ejemplo, yo lo dije y lo digo, en Venezuela hay problemas de corrupción, hay problemas de burocratización, hay problemas de un Estado que no ha cambiado radicalmente. Entonces, esa herencia pesa mucho. Hay sicariato antisindical, la experiencia de control obrero en Sidor y en otras empresas ha sido un desastre. Tenemos que tener capacidad crítica, apoyándose en los sectores, no desde afuera dando lecciones, apoyándose en el movimiento social popular que sí intenta buscar vías alternativas y enfrentar los límites justamente en el cual ya llegamos. Sí, ya no hay dictadura en América Latina, es cierto, pero hay otra forma de coercición, de dominación,
que siguen pesando muchísimo y que explican que es el continente el más desigual del mundo, que es el continente también de mucha violencia social, económica, política. Entonces, los proyectos de emancipación, ¿no?, son amplios, de porvenir, pero apoyándose siempre en las experiencias concretas, yo creo, en las utopías concretas. Eso es lo positivo, no hay que verlo todo como así, un desastre. Estamos frente a un desastre global, eso ya no hay duda. La especie humana está al borde del abismo en realidad. Pero hay que ver las lucecitas también que existen por aquí y por acá para tener algo de esperanza. Bueno, Hugo Blanco, él dice, la naturaleza y el planeta Tierra, yo no me preocupo, porque siempre va a tener capacidad de regeneración, como lo tuvo en otro momento. Otras especies pueden aparecer, sobrevivir, pero el peligro es la barbarie en realidad. O que sobrevivimos como especie posiblemente, pero de manera autoritaria, dictatorial o completamente caóticas, porque frente a las migraciones ecológicas, frente a la rarefacción de recursos de agua, ¿quién va a sobrevivir? Los que tienen el poder, los que tienen la riqueza, los que tienen las armas. Entonces, si es el mundo que queremos, bueno, pero si no es ese mundo que queremos, ahí tenemos un desafío grande. Y América Latina, yo creo, puede ser parte de la solución. No, bueno, yo aspiro a... Tú dices qué sociedad más allá de... ¿Qué sociedad utópica, no? Esa es tu pregunta. Porque, bueno, yo aspiro a formas de lo que podríamos llamar, no sé, ecosocialismo democrático, autogestionado, es decir, cómo terminar con el mito del progreso indefinido, Claro, cómo terminar con un desarrollo sin fin, claro. cómo vivir bien y con menos, pero de manera mejor repartida, cómo reencontrarnos con nuestro ecosistema. Es un desafío, yo creo, del siglo que viene. Las tres ecologías de Guattari. Claro. Entonces podemos llamarlo socialismo del buen vivir, ecosocialismo, otra forma o sociedad armónica, qué sé yo. No me importa cómo se llame, pero no abandonar el tema de la repartición, de la distribución de la riqueza. Segundo, de la democracia libertaria, podríamos decir, o autogestionada. Y tercero, de la relación con nuestro ecosistema, que es uno de los grandes desafíos. Cómo articulamos estos tres espacios, ¿no?, de emancipación.